Muy buenas tardes, compañeros del curso de microcontroladores y sistemas de control. Bienvenidos a esta clase donde vamos a tratar el tema de el periférico timer y obviamente las interrupciones ligadas a él. Entonces, el periférico de timer es un periférico encargado de realizar conteos. Él simplemente cuenta números. Veamos la siguiente imagen. En la imagen observamos que cada vez que existe un ciclo de reloj, el periférico va a estar contando cierta cantidad de números, va a ir aumentando el conteo de números. Entonces, esto es importante porque si nosotros conocemos el periodo de la señal de reloj y sabemos en qué valor de conteo estamos, entonces obviamente podemos multiplicar el valor de conteo por el periodo de la señal de reloj y vamos a obtener el tiempo total en que realizó ese conteo. Y otra forma de determinar el tiempo total es determinar el valor de contador por el que voy dividido la frecuencia de reloj. Y una ecuación muy importante que vamos a encontrar es que si nosotros queremos contar cierta cantidad de tiempo, entonces esa cantidad de tiempo la multiplicamos por la frecuencia del reloj y nos va a devolver el valor de conteo al que debe llegar para poder contar esa cantidad de tiempo. Es bastante sencillo. La diferencia con esto es de que no vamos a estar el procesador no se va a estar enciclando en esta instrucción de estar aumentando el contador, sino que el propio periférico lo está haciendo de forma paralela al proceso que esté realizando el microprocesador del microcontrolador. Entonces, esta es una manera mucho más eficaz de contar el tiempo que realizándolo con Side System Delay. ¿Ok? Entonces, dirijámonos hacia la programación. Aquí yo ya tengo construido un código de programación, solo voy a explicar algunas líneas que vamos a tener acá importantes para ahorrar el tiempo del video. Obviamente ya habíamos explicado la mayoría de estas librerías y la única extra sería obviamente timer.h e interrupt.h, que contienen las APIs para configurar estos periféricos. Note que aquí tendríamos la librería HW Timer que contiene los registros para configurar el periférico. No es necesario que lo importemos, pero sí es importante que conozcamos que aquí dentro de esta librería se encuentran los registros, algunos registros que vamos a trabajar. Ok, lo primero es que vamos a crear una variable y esta variable lo que va a estar haciendo es ir cambiando de color. Entonces, luego vamos a crear un proceso donde obviamente vamos a mandar a configurar el periférico timer. Existen una cantidad bastante grande de timers dentro del microcontrolador. Vamos hacia la tabla de interrupciones y noten ustedes que al menos aquí podemos ver 2 timers. Si bajamos un poco más podríamos ver la siguiente cantidad de timers, timer 4. En realidad el microcontrolador tiene 5 timers de 1632 bits, es decir, que cada uno de estos timers pueden configurarse para contar números de 0 a 2 a la 16 menos 1 o de 0 de 2 a la 32 menos 1. Es una cantidad bastante grande de números que puede contar. Y también tenemos los timers de 64 bits, que serían los with timers que tenemos acá. También tenemos 6 timers de 32 y 64 bits. ¿Ok? Entonces, dependiendo del periférico que ustedes quieran configurar, pues lo van a colocar acá. Puede ser el 0, puede ser el 1, lo que ustedes quieran. Luego vamos a configurar este timer y obviamente vamos a especificar el periférico sobre el cual vamos a trabajar y además el tipo de configuración. Timer CFG Periodic indica que cuando el timer llegue al valor especificado para contar, él se va a reiniciar por sí solo. Y aquí en este parámetro tenemos muchas configuraciones. Tenemos el CFG Periodic Up. En este caso, Periodic
si nosotros especificamos un valor de conteo de, por ejemplo, 100, entonces él va a empezar a contar de forma descendente, o sea, 99, 98, 97, hasta llegar a 0. Pero con esta de acá, periodic up, él va a contar de forma ascendente, es decir, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 100. ¿Ya? También tenemos la declaración one shot, donde one shot nos indica que el timer solo va a llegar a contar una vez. Es decir, por ejemplo, si nosotros especificamos el tiempo de 100, entonces él va a contar de 100 hasta 0 y se va a detener y no se va a volver a ejecutar nunca más, a menos de que nosotros se lo indiquemos. Entonces, este de acá, el periodic, se resetea automáticamente, se resetea por sí mismo y siempre está contando el número. En cambio, con one shot solo lo va a contar una sola vez. Obviamente one shot up va a contar el número, pero de forma ascendente. Y aquí tenemos muchísimas configuraciones. Por ejemplo, los timers tienen dos divisiones. Escucharon que anteriormente dije timers de 16 y 32 bits. Significa que yo puedo utilizar la parte A de ese timer de acá y contar números de 0 a 16. O también, paralelamente, puedo utilizar la parte B para contar otro valor. Y si quiero utilizar ambas, pues tendría que utilizar estas declaraciones de acá. RTC hace referencia a Real Time Clock para contar tiempo de lo más real posible. ¿Ok? Ya configurado el timer, pues tenemos que indicarle cuál es el valor del cual debe contar. En este caso, esto de aquí se aproxima a 40 millones de ciclos y observemos que yo tengo configurado el reloj del microcontrolador a 40 MHz, lo que indica que yo aquí estoy contando un segundo. El 0 también entra como parte del conteo, entonces para contar exactamente un segundo a 40 millones de ciclos debemos restarle 1. ¿Ok? Y por último, para empezar a realizar el conteo utilizamos timer enable. Y obviamente en este caso, cuando estamos contando números mayores a 16 bits, podemos utilizar timer A tanto para contar números de 0 a 2 a la 16 como de 0 a 2 a la 32. Toda esta información, si tienen un poco más de dudas, la pueden encontrar en la driver library. Obviamente estamos configurando GPIOs como salidas y aquí vamos a configurar la interrupción. En este caso, como habíamos mencionado en la clase anterior, tenemos que habilitar la interrupción tanto de parte de la EMBIC como del periférico. Entonces aquí lo estamos habilitando en la sección de la EMBIC y esto de aquí es el que va a generar la bandera de la interrupción. Entonces aquí timer timeout indica que se va a ejecutar una interrupción cuando yo termine de contar el tiempo, cuando el periférico termine de contar el tiempo. Y obviamente intmaster enable habilita todas las interrupciones que haya configurado yo en el microcontrolador. Y esto de acá obviamente sería el que maneja la interrupción, la rutina que maneja la interrupción. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es multiplicar a color por 2 para estar cambiando de color. Entonces al principio se va a encender el color rojo, luego se va a encender el azul y luego el verde, y así se va a estar reciclando. Y si ya superó el valor de 8, obviamente se va a reiniciar a 2. Imprimo ese valor y recordemos que tenemos que limpiar la interrupción. En este caso puedo colocar este timer in clear al principio. Habíamos mencionado que es por seguridad es mejor colocarlo al principio y luego ejecutar la interrupción. Y pues aquí habría que llamar en el main a los métodos que estoy configurando y lo primero que debo hacer es configurar la señal de reloj. Entonces construyamos para ver si tenemos algún error. Parece que no. No olviden
que en la startup deben colocar dentro de la sección de declaraciones externas el método o la rutina que maneja la interrupción. En este caso sería int_timer. Y también no olviden colocarlo dentro de la tabla de vectores, en este caso de acá, int_timer. Entonces, cuando nosotros construimos y debugueamos, pues obviamente tendríamos el siguiente resultado. Vamos a debuguear, esperamos un momento a que el archivo se cargue la activa y el resultado sería el siguiente. Bien, ahí está cambiando de color: rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, y así sucesivamente. Por lo tanto, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Bastante sencillo trabajar con timers, y nunca olviden restarle -1 al tiempo total, porque el 0 también cuenta. Muchas gracias y muy buena tarde.